En Huerto del Rey es nuestro deseo servirte y poder ayudarte en cualquier necesidad en la que te encuentres. Un lugar donde puedas encontrar amor, ayuda, esperanza, perdón, guía y aliento. Deseamos que el siguiente mensaje sea de gran bendición para tu vida. Estamos con el hermano Lucas. Dado que la semana pasada, en el capítulo 3, Pedro y Juan subieron al templo a orar, la idea es preguntarle un momentito aquí al hermano Lucas precisamente esta costumbre de orar y por qué, si era una característica de los cristianos o qué es lo que o por qué lo hicieron. Así que hoy en esta mañana quisiera ir con ustedes a que me acompañen y vamos a ver una fotografía de la iglesia del primer siglo. En otras palabras, vamos a ver una fotografía de la vida de los primeros cristianos. ¿Cómo era? Ahora, hay algo que tenemos que entender siempre, que muchas veces, como cualquier fotografía, nos muestran algunos detalles que son importantes. Sin embargo, si esa fotografía la tomamos tiempo después, vamos a encontrar muchas variaciones. Pero para empezar, hoy vamos a ver precisamente esta fotografía que tiene que ver con la vida de los primeros cristianos. Y si le quitas nada más el eco, nada más tantito, por favor, de la vida de los primeros cristianos, cómo vivían y cuáles son las características. Ahora, esto es realmente un reto para nosotros como iglesia, 2000 años después, y entender que independientemente de todo el adelanto tecnológico, de todo, nosotros tenemos que reflexionar seriamente como iglesia si estamos teniendo lo básico. Así que hay 4 cosas que hoy quiero compartir con ustedes que tienen que ver con esta fotografía. Pero antes de estas 4 cosas y leer el pasaje base que quiero leer con ustedes de Hechos, quiero nada más que veamos algo que es muy interesante en Hechos. Quiero compartir 4 pasajes rápidos del libro de los Hechos porque nos muestra una iglesia en la que el Espíritu Santo se mueve, pero también nos muestra una iglesia que por ese mover en donde Dios está actuando y encuentra hombres y mujeres disponibles a hacer esos canales de bendición y a compartir el evangelio, ocurre un fenómeno muy interesante. Y me refiero a la extensión del evangelio. Recordemos que la iglesia empieza con 120 personas que están orando en un lugar llamado Aposento Alto. Un día de Pentecostés, el Espíritu Santo viene y hace un milagro, no solo dentro derramándose el Espíritu Santo en la iglesia, sino que esto provoca una conversión que a partir de aquí, ese grupo de 120 personas se va a ir multiplicando poco a poco. Por favor, tenga su Biblia abierta, por favor. Y quiero que vea en Hechos 2, y quiero que vea el versículo 41. Tenemos 120 personas recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Pedro se levanta, predica ante una gran multitud. Y Lucas registra que los que en ese día escucharon el evangelio, se convirtieron y además se bautizaron, fueron ¿cuántas personas? 3,000. Así que de 120 tenemos una iglesia de ¿cuánto? 3,120. Capítulo 4, por favor. Ahora, no significa que de la noche a la mañana. Aquí hay un proceso que pudo haber durado semanas o meses, pero en el capítulo 4, después de que Pedro y Juan son amenazados de no predicar el evangelio de Jesucristo, entonces sucede todo lo contrario.
Pedro y Juan salen con valor y siguen predicando el Evangelio. Y ahora tenemos que la iglesia se multiplica. Hechos 4:4. ¿Cuántos por lo menos dice? Y hace el conteo de varones. ¿Cuántos tenemos ahí? 5,000. Así que más los 3,120. Híjoles. 8,120. Ahora, entienda que de todos modos, o sea, como cualquier iglesia, como cualquier cristiano, pues de repente los que se bautizan ni siquiera vuelven a regresar. Pero vamos a dar por hecho que tenemos una iglesia ahora en corto tiempo, y me refiero a que pudo haber sido meses, y que se registra aquí en 2 capítulos, pero pudo haber sido meses, de 8,000 personas. Ahora, de allí en adelante como que pierden, al principio sí estaban muy interesados en hacer el conteo. Pero después dicen, no, pues ya deja de contar. Y en el capítulo 5, en el versículo 14, nos menciona algo ahí que no da nombre, no da números, pero en el versículo 14 dice lo siguiente: y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, y los que crecían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Ahora, cuando expresa gran número, imagínense, si lo que está diciendo, si en un momento dado nos dice que se convirtieron 5,000 y no dice que eran gran número, entonces cuando aquí dice que aumentaban y eran gran número, como que sí es considerable el número de personas que empiezan a conocer el Evangelio y que se empieza a extender el reino de Dios. En el capítulo 6, en el versículo 7, hasta aquí, a los seguidores de Jesucristo no se les llamaba cristianos. Hasta este momento solo eran discípulos de Jesús. Por allí, en alguna tradición cristiana, dice que les llamaban los del camino, porque ellos hablaban que Jesús era el camino, la verdad y la vida. Entonces, entre otras cosas, les denominaban, ellos son los del camino. En el capítulo 6, en el versículo 7, por favor, vuelve el doctor Lucas a hablarnos de este sorprendente crecimiento. Después de 120, 3,000, luego 5,000, luego gran número. Y ahora en el versículo 7 del capítulo 6 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos sacerdotes obedecían la fe. Ahora bien, ¿cuál era el secreto? Hoy en día se hacen muchos congresos que llaman mucho la atención a muchos pastores, y que es llamativo, o sea, cómo hacer que tu iglesia crezca. Y sin embargo, muchos asistimos y regresamos medios frustrados porque no es una fórmula. Es algo, primero, que es por gracia de Dios. Tenemos lo que Dios nos ha dado. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio, esa sí es ineludible. Y seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo. No nos mandó el Señor a hacer iglesias grandes, nos mandó a predicar el Evangelio. Y por lo menos en Hechos encontramos ese detalle, que empieza a crecer los discípulos. Y los discípulos empiezan a compartir su fe. No hay lugar donde se congreguen. En principio lo hacían en los lugares espaciosos. Antes de eso, el templo. Cuando empezaron a ser perseguidos por los judíos, ya no tenían un lugar específico, así que ya no se podían congregar en el templo, pero ellos seguían predicando el Evangelio.
Y llega un momento en el que hay persecución, y con esta persecución ellos salen de sus lugares y en cada ciudad donde iban van predicando el evangelio. Y el evangelio se empieza a extender sin la preocupación hasta ese momento de hacer edificios, sin la preocupación hasta ese momento de tener un lugar para decir aquí nos vamos a reunir. El lugar que ellos tenían podía ser en la calle, podía ser en el campo, podía ser en una montaña, porque lo importante no era el lugar, sino la esencia, la comunión, el deseo de tener una comunión con Dios y de congregarse y permanecer juntos y permanecer en la doctrina de los apóstoles. Veamos por favor ahora Hechos capítulo 2, por favor, y vamos a escuchar del versículo 41 hasta el versículo 47. Manténgalo por favor ahí en su Biblia abierta. Hechos 2 del 41 hasta el 47, por favor. Y vamos a escuchar. La generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bien, observe por favor un detalle allí. Ellos hacen su trabajo, la iglesia hace su trabajo, hace su parte. Pero ¿quién es el que añade a la iglesia? Dios. A veces nosotros estamos bien arrevesados, tratando de meter a la gente, tratando de juntar, tratando de sacarlos, de meterlos, porque a lo mejor en el fondo lo único que queremos es renombre. Porque a lo mejor en el fondo lo único que queremos es mostrar lo capaces que somos de tener un grupo de personas a la que llamemos iglesia y que son grandes o iglesias grandes. Pero la labor principal de los cristianos era precisamente predicar el evangelio. La labor de Dios era añadir a esas personas a la iglesia. Antes de ver estos 4 detalles, por favor, bueno, del versículo 42 vamos a tomar nada más 4 cosas. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Característica número 1 que tiene que preocuparnos. Perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Luego menciona la segunda cosa, que perseveraban también en la comunión unos con otros. La segunda cosa, después de perseverar en la doctrina de los apóstoles, de tener una enseñanza sana basada en la doctrina de los apóstoles, es comunión. La tercera cosa que se menciona aquí es que también ellos perseveraban en el partimiento del pan. Y la cuarta cosa que menciona aquí es que además de doctrina, de comunión, de partimiento del pan, también ellos perseveraban en la oración. Ahora, aquí hay 4 cosas que son muy importantes. Quiero ir rápidamente con usted y quiero que veamos cada una de ellas. Pero antes, quiero resaltar la expresión perseverar. Hay 4 cosas que dice que la iglesia hacía. Doctrina sana. Comunión en la iglesia. La tercera cosa, partimiento del pan. Y la cuarta, oración. Pero todas ellas tienen la característica que está sellada con una palabra, perseverancia. Y la perseverancia es la firmeza y la constancia en la forma de ser y de actuar. Usted y yo somos perseverantes
o debemos ser perseverantes en nuestra forma de ser. Debemos ser perseverantes en nuestra forma de actuar. Pero hay dos características que me enseñan lo que es perseverar. La primera es firmeza, convicciones. El problema más grande que hay en nuestra sociedad es que muchos, aún especialmente lo que nos llamamos cristianos, no tenemos convicciones. Y no solo me refiero a una convicción doctrinal, a una convicción de que soy cristiano y que podamos nosotros comprar el pescadito en la librería, ponerlo allí detrás de nuestro coche. No me refiero a ese tipo de convicciones. Me refiero a tener una convicción que a pesar de todas las circunstancias que nosotros pasamos adversas, nuestra relación con Dios no se rompe. Que a pesar de que pasamos por tiempos de crisis y de desiertos, nosotros podemos seguir confiando en Dios. Y que no somos, como el apóstol Santiago dice, que no somos como nubes llevadas por doquier viento de doctrina. Escuchamos esto, vamos para allá. Escuchamos aquello, estamos para allá. Parece que los cristianos somos tan inmaduros que sufrimos una adolescencia eterna en nuestra madurez delante de Dios. No maduramos, no tenemos convicciones, no estamos firmes en lo que tenemos. Y la perseverancia, la primera cosa que incluye o que debemos incluir en la perseverancia se llama firmeza. Y la segunda es constancia. En tiempos difíciles, en tiempos buenos, en bonanza, en desiertos, en oasis, aprender a ser constantes. Muchas veces nosotros vamos en el camino botando la toalla. No somos constantes. Un día estamos bien, al siguiente no. Un día el sol nos brilla mucho. Un día queremos ser los conquistadores, nos convertimos y quisiéramos ser misioneros en el fin del mundo. Estaremos dispuestos a morir por Dios, aun si fuéramos al Amazonas y que nos mataran. Yo recuerdo que cuando yo era estudiante del Instituto Bíblico, tenía un amigo, era venezolano, y en alguna ocasión nos sentamos, escuchamos un mensaje sobre la problemática que estaban enfrentando entre la región de Brasil y de Venezuela. Él era venezolano, y especialmente en ciertas tribus donde el evangelio no había sido llevado. Y empezamos a platicar y entonces me dijo, ¿qué te parece si empezamos a orar para que seamos misioneros allá en el Amazonas? Hijo, se oyó bien padre. La primera cosa que nosotros nos enfrentamos es que no teníamos dinero. Empezamos a compartir esta idea con algunas personas que apoyaban en el Instituto Bíblico y empezaron ellos a donarnos algunos aparatos, algunas cosas. De repente recibíamos un reloj para poder tomar o guardar fondos porque nos íbamos a ir de misioneros al Amazonas. Y después de un tiempo, de repente, se nos olvidó el Amazonas. Y no solo se nos olvidó, por allí escuchamos una noticia de que una familia de misioneros, papá, mamá y 4 hijos, los habían matado. Y eso como que ya no nos gustó tanto. Nosotros pensamos que algo así como que queríamos ser misioneros, pero como que la idea era más ser turistas, ¿no? Nos estábamos viendo como Indiana Jones. Y cuando escuchamos esto, como que ya no nos empezó a dar gracia. Pero teníamos cosas que nos habían regalado. Así que dijimos, vamos a juntar y vamos a ver si es de Dios, vamos ahí. Si no es de Dios es que no nos alcanza el dinero. Entonces vendimos las cosas que nos habían regalado. Hicimos cuentas según nuestros nervios y no nos alcanzaba para ir al Amazonas. Ese día nos alcanzó para ir a la Alameda del centro, comer en un restaurante de mariscos y acabarnos todo el dinero. Nos quedamos frustrados y después tuvimos que explicarle a aquellas personas que nos habían donado, pues que Dios nos castigó porque después de tanto que le metimos, imagínense lo que pasó. Constancia, firmeza.
esta iglesia, con estas 4 cosas, tiene un valor que hemos perdido hoy en día, y es la firmeza, y es la constancia. Firmeza y constancia, en primer lugar, en cuanto a la enseñanza de los apóstoles. Por favor, vea conmigo otra vez al versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 1. En la comunión unos con otros. 2. En el partimiento del pan. 3. Y en las oraciones. Número 4. La primera cosa, veamos así rápido la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué tan importante es hoy en día, en el siglo XXI, en el año 2019, enfocándonos en el contexto problemático que vive la iglesia en un tiempo en el que aparentemente hay un hombre que habla y que dice que es iglesia, pero al analizar un poquito nos damos cuenta que no tienen la doctrina de los apóstoles. Se sufre la sana doctrina. Se tiene muchos ministerios. Se tienen muchas cosas que hacer. Pero cuando nos sentamos y empezamos a analizar precisamente la doctrina, la primera cosa que nos encontramos es que están muy lejos de la doctrina de los apóstoles. Ahora, quiero que me escuchen lo siguiente. Este grupo de cristianos que empiezan a crecer, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero, ¿sabe? Tenían un problema. ¿Cuál cree cuál era el problema que tenía? Por lo menos que el hermano Lucas no había escrito Hechos. El hermano Lucas no había escrito todavía el Evangelio de Lucas. La iglesia de ese tiempo no tenía un Nuevo Testamento. No tenían la epístola a los Efesios, no tenían la epístola a los Gálatas, no tenían ninguna epístola. Las únicas escrituras que usaban y que tenían acceso solamente de oídas, porque no había Antiguo Testamento que podrían ellos decir, yo lo compro. Era carísimo tener una porción de las escrituras hebreas. Así que ellos se conformaban con escuchar lo que se leía en el templo. Pero ahora, perseverar en la doctrina de los apóstoles, cuando no se tiene Nuevo Testamento, ¿cómo hacerle? ¿Cómo perseveraban en la doctrina? Y aquí me habla de una disposición 100% de estos cristianos de estar sentados y aprender de los que en ese momento aún vivían. Me estoy refiriendo a los apóstoles. Algunos no tenían acceso o no, conforme fue creciendo el evangelio, ellos no pudieron escuchar a Pedro, no escucharon a Juan, pero escucharon a algunos discípulos. Así que esa doctrina en ese momento era una doctrina que se compartía de manera oral. Eso me habla de una gran responsabilidad que tenían ellos. Esa responsabilidad de seguir firmes y constantes, en primer lugar, en la doctrina de aquellos hombres que estuvieron cerca de Jesús. Y su necesidad más grande era escuchar lo que ellos decían. Usted y yo tenemos acceso a Biblia. Usted y yo podemos tener acceso 24 horas para abrir su Biblia, para ver en su celular alguna porción del Antiguo o del Nuevo Testamento, en este caso de la doctrina de los apóstoles. Ellos no. Y sin embargo, eso no fue obstáculo. Yo creo que un día Dios va a hacer, cuando usted y yo demos cuentas de lo que escuchamos y que de las decisiones que tomamos porque escuchamos, vamos a dar cuentas mucho más seriamente con Dios. Porque nosotros no tendremos ningún pretexto de decirle, es que no sabía, es que nunca supe. Dios, la primera cosa que Dios nos va a decir,
¿Tuviste alguna Biblia? Sí, pero no tenía tiempo para leerla. No tenemos nosotros ningún pretexto. El apóstol Pablo estaba sumamente preocupado precisamente por la doctrina y por la iglesia, de tal manera que cuando él se despide y vaya a ir rumbo hacia Roma, en el capítulo 20, por favor, vaya conmigo rápido, reúne a un grupo de obispos, de ministros, de pastores, que estaban dirigiendo en ese momento la iglesia. Y después de decirles, miren, yo he estado con ustedes mañana, tarde y noche y les he enseñado la escritura, no he rehuido a darles el consejo de Dios, pero ahora yo me voy a ir y ustedes se van a quedar. Y ustedes serán responsables de predicar una sana doctrina. Pero vea por favor la preocupación seria de Pablo en el capítulo 20, en el versículo 29, por favor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, ¿y a qué? Y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, construirles y darles herencia con todos los santificados. ¿Se da cuenta la preocupación de Pablo? Aunque Pablo había dicho, yo he estado más de 3 años con ustedes y les he enseñado la sana doctrina. Mi preocupación es que después de mi partida entren lobos rapaces y no perdonen el rebaño. Que lo que menos les preocupe son las ovejas. Que lo que más les preocupe es la lana de las ovejas. Que lo que más les preocupe es un redil más grande y no estén preocupados de ustedes. Así que Pablo exhorta y les dice, por tanto, yo les encomiendo y les exhorto a que ustedes siembren bien las escrituras en sus vidas, porque es la única forma en que van a sobreedificarse y crecer. Hace tiempo conocí a una persona, estuvo viniendo una persona aquí, hace muchos años. De repente desapareció y un día lo encontré y entonces me dijo, hermano, es que ya encontré la verdad. Y digo, ¿a dónde? Para ir. Estoy con los testigos de Jehová. Bueno. Después lo volví a perder. Y creo que unos 2 años después, de repente me lo encontré. Pastor, qué bueno que lo veo. Fíjese que donde estaba yo, me di cuenta que estaba yo en un error. Me di cuenta que no tenía una sana doctrina. Qué bueno, le felicito. Y dígame, ¿a dónde está? Estoy con los mormones. La siguiente vez que me lo encontré, mejor le di la vuelta. Yo dije, no sé dónde está ahora. Sana doctrina. Enseñanza de los apóstoles. Mire, usted cuando escucha un mensaje, antes de agarrar y hacer todos sus apuntes, la primera cosa que quiero que haga es lo siguiente: lo que estoy escuchando que me están diciendo, ¿lo dijeron los apóstoles? Si no lo dijeron, aunque lo haya dicho un apóstol del siglo XXI, deséchelo. Pablo dijo, mire, Pablo mismo decía que si él o algún ángel del cielo vendría y predicase otro evangelio diferente, el tal fuera anatema.
Y Pablo dice, aún yo, si de repente se me bota la cuña y vengo con otra cosa, ustedes tienen toda la responsabilidad de sacarme y de decirme anatema. Mire, dos consejos. Las epístolas de Timoteo y Tito se conocen como epístolas pastorales. La razón es porque Pablo da consejo a dos de sus discípulos, Timoteo y Tito, de cómo fundar, cómo gobernar la iglesia. Les dice cuáles son las características de los líderes, de los diáconos, de los pastores, etc. Pero quiero que veamos dos cosas dentro de estos consejos. La primera que le da Pablo a Timoteo, por favor, en la segunda epístola a Timoteo, por favor, en el capítulo 1, segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: retén la forma de que, ¿ya lo encontró? 1.13, segunda Timoteo 1.13, retén la forma de las sanas palabras que me oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Subraye sanas palabras. Porque de repente usted puede decir, bueno, pero ¿está hablando de Biblia? Sí. Pero la Biblia muchas veces se puede usar como en el béisbol, ¿no? O sea, aventar una bola con jiribilla y hacer que el otro falle. Se puede ser experto en manipular las sanas palabras, la sana doctrina. Primera Timoteo, regrésese a un libro anterior y vean el capítulo 4, por favor, en el versículo 16, en el que ahora Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: ten cuidado de ti mismo y ¿qué? Y de la doctrina que predicas. Fíjese que son dos cosas: cuida de ti y cuida tu doctrina. Por una gran razón. Porque mi doctrina habla de lo que yo soy. Lo que yo predico es lo que realmente yo soy. Entonces Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ojo, este versículo muchas veces lo he escuchado a personas que hablan diciéndole: hermano Iván, guarde su testimonio. Tenga cuidado con su testimonio, ¿no? Lo que le están diciendo es: tenga cuidado que no lo cachen, ¿no? Así que él tiene que cuidarse de los chismosos de la iglesia, de otra iglesia, va a decir. O sea, ¿él de quién tiene que cuidarse? No, según aquí este versículo. Del mismo. Cuida de ti mismo. O sea, porque finalmente crees que te escondes de Dios, pero no te escondes de Dios. Pero es terrible porque no te estás escondiendo de ti mismo. De eso no nos podemos esconder. Y cuando nosotros nos escondemos de nosotros mismos, el problema que generamos es una doble moral. Entonces Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y ¿qué? Y de la doctrina que predicas. Ahora, ¿por qué es importante la doctrina? Usted y yo sabemos que somos salvos por gracia y porque Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero sabe que estamos en un serio peligro si no tenemos una sana doctrina. Vea lo que dice aquí este pasaje: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Se da cuenta? O sea, ¿es importante o no? ¿Es importante? Sí. Es importante. Cuando alguien me dice: pastor, me voy a ir a otra ciudad, por favor recomiéndame una iglesia. Y de repente me hablan porque no les di una dirección. Estoy en una iglesia bien chida. Ah, qué padre. ¿Y cuál?
Y ya me empiezan a describir qué iglesia. Y de repente pues ya no me queda otra más que decir, híjoles, ¿sabe qué? Creo que no. No, sí es bien padre. La verdad, mire, la otra vez hubo una reunión así tan padre que cayó polvo de oro. Y si le manda una bolsita y nos guarda un poco, aquí necesitamos algo para construir, hemos parado el terreno. No, es bien padre, Dios. Cuidado, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es un consejo de Pablo a uno de sus discípulos. El otro consejo está en Tito, por favor, después de 2 Timoteo, sigue una epístola muy chiquitita, que son solamente 3 capítulos, y también era un discípulo de Pablo, en el capítulo 2, en el versículo 1. Y Pablo le dice a Tito, pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Porque se puede tener una doctrina enferma. Y muchas veces una doctrina enferma no es fácil de detectar. O sea, hay enfermedades que requieren estudios bien profundos y que después de tanto gastar y gastar, le dicen, híjoles, échese una aspirina y con eso se le quita. No, pero hay doctrinas que se parecen como algunas enfermedades, que el síntoma está ahí, el malestar allí está ahí, pero se tiene que investigar mucho más que lo que se ve en la superficie. Entonces Pablo dice a Tito, pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Capítulo 1, por favor, versículo 9. Allí mismo. Pablo está hablando de los requisitos de los ancianos, de la gente que va a gobernar la iglesia. Y vea que menciona muchos requisitos anteriores. En el versículo 7 dice, irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero o golpeador, no codicioso de ganancias deshonestas, hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Vea versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como había sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradice. ¿Se dan cuenta? La primera cosa de esta fotografía que sobresale es una iglesia que está basada en una doctrina sana, basada en la enseñanza de los apóstoles. Los cristianos, nuestra norma de fe está basada en las Escrituras. Esa es la norma de fe de los cristianos. Si alguna vez alguien le pregunta, a ver, está aquí. Y es las Escrituras. Y esas Escrituras, en el caso del cristiano y de la iglesia, está basada en la enseñanza de los apóstoles. En otras palabras, en el Nuevo Testamento. Porque por allí, aunque tenemos el Antiguo Testamento, hay algunos preceptos que no son funcionables o no son propios para la iglesia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se ordenaba hacer sacrificios una vez al año de corderos. Bueno, está allí y tiene un principio. Pero fue un tiempo en el que Dios fue revelándose poco a poco para ir revelando el sacrificio máximo de Jesucristo. Entonces, hay algunas cuestiones por allí en el Antiguo Testamento que finalmente no son enseñanzas o no son ordenanzas para la iglesia del Nuevo Testamento. Nosotros
Entonces, como cristianos, nuestra enseñanza está basada en todas las Escrituras, pero esa enseñanza, quien le da luz al Antiguo Testamento va a ser el Nuevo Testamento. A ver si me estoy explicando. Para poder entender el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que tener una lámpara, y esa lámpara es el Nuevo Testamento, que nos va a iluminar por qué razón pasó esto allá. Hebreos nos menciona y nos dice precisamente que las cosas que sucedieron, y hablando del tabernáculo y de todo lo que pasa por allí, dice, son como sombra de lo que había de venir. No era la realidad, pero ahora esta que era sombra es el Nuevo Testamento el que le da luz a las Escrituras. De tal manera que hoy en día usted y yo tenemos las Sagradas Escrituras, y no una enseñanza sana, es una enseñanza que está basada en el Nuevo Testamento. Tenemos 3. Le voy a pedir al hermano Lucas si me da chance de preguntarle para las 3 cosas. ¿Me aguanta la otra semana? ¿Sí? Quiero respetar su tiempo. Cierra sus ojos un momento, así como está sentado, por favor. Quiero que... Nos encontramos en 4 Poniente número 144, Colonia Centro, aquí en Tehuacán, Puebla. Escríbenos a huertodelrey@prodigy.net.mx. Síguenos en Facebook como Huerto del Rey AC Oficial. Teléfonos 238-38, 214-16.